Noticia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. En esta jornada ya de jueves 7 de agosto vamos a comenzar de inmediato revisando titulares. Polémica han generado los dichos de Franco Parisi, quien defendió los altos sueldos de los trabajadores de la minería, afirmando que, comillas, ojalá se compren una camioneta más grande y que enchulen a la vieja si quieren. Desde el Congreso, parlamentarias de distintos sectores indicaron que la expresión demuestra un desprecio hacia las mujeres y pidieron elevar el nivel del debate. Tras las críticas de José Antonio Kast, la candidata oficialista Janet Jara reconoció que hubo un error en el programa con el que ganó las primarias al proponer la nacionalización del litio y del cobre. El jefe económico de su comando, Luis Eduardo Escobar, dijo que se está elaborando un nuevo programa que represente a todos los partidos de la coalición. Casi 34.000 clientes de farmacias ahumadas serán compensados con un total de 980 millones de pesos. Esto tras un acuerdo conciliatorio entre la compañía, 3 asociaciones de consumidores y el CERNAC por la colusión de las farmacias ocurrida en 2007 y 2008. El dinero será depositado en cuentas corrientes, cuentas vistas y por medio del Instituto de Previsión Social. El primer ministro de Israel aseguró que pretenden ocupar militarmente toda la franja de Gaza, pese a las críticas del propio ejército y de las familias de los rehenes. Benjamín Netanyahu aseguró que pretenden eliminar a Hamás y entregar el territorio a otro gobierno civil. Y en el deporte, sin propuestas concretas, terminó el llamado cónclave de la NFP realizado en Viña del Mar, que buscaba alternativas para pagar la millonaria deuda que sostiene el ente rector con el canal dueño de los derechos televisivos. Por ahora solo se comunicó que se respaldaría el trabajo de una comisión negociadora con TNT Sport. Y comenzamos esta edición de Hoy es Noticia saludando a nuestro productor Daniel Peña, que hoy día está celebrando su cumpleaños. Así que antes que todo y lo más importante, saludamos a nuestro compañero que nos hace el trabajo muchísimo más grato todos los días, además de lo profesional en lo humano. Así que Daniel, muy feliz cumpleaños. Dicho esto, que es lo humano también de las salas de redacción como esta, vamos a las noticias, porque nuevamente un foro de candidatos a la presidencia generó diversas reacciones por dichos de uno de ellos, me refiero a Franco Parisi, y aquí está conmigo Colomba Eichholz, quien reportó durante esta jornada este debate, Colomba, y claro, fueron palabras que podían entenderse de distinta manera, pero que de todas maneras, si sabe que tiene una doble interpretación, ¿para qué las dice? Bienvenida. Muy buenas tardes, Mati. Así es, desafortunadas fueron algunas de las calificaciones que decían los candidatos presidenciales, Johannes Kaiser, José Antonio Kaste, que estaban durante esta jornada en otro encuentro hablando sobre el transporte de nuestro país, pero el de ayer justamente fue dedicado a la minería. Se hablaba en la Universidad Católica del futuro de la minería en Chile, con un público lleno de estudiantes, también personas del rubro, junto también a los candidatos presidenciales que ahí vemos en las imágenes en el escenario. El primer debate de Franco Parisi, el candidato presidencial del Partido de la Gente, su primera intervención, de hecho, que pudo realizar al comienzo de ese encuentro, en donde, Mati, tú lo decías, generó cierta incomodidad en el público por dichos que hoy día decían algunas parlamentarias pudieron haber sido omitidos, porque tienen un doble significado, como podríamos decir, algunos un significado más gracioso y un significado que quizás a las parlamentarias mujeres, de hecho en particular, no les gustó para nada esa expresión, y por eso, por ejemplo, el candidato presidencial Johannes Kaiser decía que eran desafortunadas, entendiendo en el contexto en donde se estaban diciendo y también considerando justamente que Franco Parisi es una persona que tiene expertise, tiene trayectoria en el mundo académico, y por eso también de alguna manera sorprende quizás ahí la lectura
lectura que no fue completa del público y por eso entonces se generó diversas reacciones ya durante esta jornada, la mayoría de ellas obviamente negativas. Para no generar más suspenso sobre cuáles fueron esas declaraciones, vamos a pasar a revisarlas y luego, por supuesto, también vamos a pasar a revisar todas las reacciones que ya mencionábamos hubo durante esta jornada. Yo realmente creo que hemos sido injustos con la gente de la minería. Y es el momento de darle las gracias por todo lo que han hecho. Y lo peor es que están dispuestos a más. Muchas veces se dice, no, mira, tremendos sueldos que tienen. Sí, ojalá que ganen más. A mí me encanta que les vaya bien a los mineros. Ojalá que se compre una camioneta más grande. Ojalá que enchulen a la vieja si quieren. Porque ellos todo el día están preocupados de cómo vivir. No entiendo por qué están silbando. No sé si Mati... Claro, y lo peor es que no entiende. No, es que ese es el tema. Habían silbidos, se alcanzan a escuchar un poco ahí en el ambiente del público. Y claro, él se ríe porque no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque vamos a pasar a revisar después las declaraciones que hubo desde el Partido de la Gente. Porque Franco Parisi, o por lo menos su vocero, Pablo Maltés, decía que hay un doble significado de esto. Y por eso lo anunciábamos antes, uno que puede ser más entendible y otro que puede ser ya generando el enojo que generó durante esta jornada, por ejemplo, en el Congreso. ¿Por qué? Decía, bueno, vamos a mejorar, ¿no es cierto?, a arreglar las viejas. Y eso de alguna manera, viejas, se puede arreglar a la vieja. A la vieja. Y a la vieja se puede entender, obviamente, Mati, en un idioma coloquial, quizás, no sé, a la señora del minero, a la señora del trabajador, ¿no es cierto?, a la pareja, más que nada, que eso es lo que entendieron todas las parlamentarias durante esta jornada y por eso, obviamente, reaccionaron frente a estos dichos, pero desde el Partido de la Gente también dicen que vieja, ese término se refiere también a la camioneta. Y justamente, de hecho, si uno revisa las declaraciones de Franco Parisi, tienen sentido también esas explicaciones porque Franco Parisi habla de mejorar estas camionetas y luego también dice entonces mejorar a la vieja, ¿no es cierto? Entonces de alguna manera dicen desde el Partido de la Gente y se defienden ante estas críticas porque tiene un doble sentido esta frase y se referían solamente a mejorar entonces lo que son los vehículos de los trabajadores ahí de las minas. Así que vamos a pasar a revisar parte de las reacciones que esto generó específicamente por parte de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser, quienes hoy día también estaban participando en un foro del transporte de nuestro país, foro que vale decir del cual no participó Franco Parisi, porque de hecho Franco Parisi abandonó este encuentro de la minería en la Universidad Católica, ahí lo vemos de hecho saliendo del escenario, retirándose, porque decían desde su equipo, y él mismo lo dijo, ¿no? Tenía un vuelo programado y se atrasó, ¿no es cierto? Decían desde su equipo, por ejemplo, y Franco Parisi también lo decía ayer, Janet Jara se demoró en llegar a este debate presidencial, por lo tanto se atrasó su programación y Franco Parisi dio explicaciones de entonces retirarse con anticipación porque tenía este vuelo programado y es por eso que también vale decir no participó durante esta jornada en el debate que se realizó sobre el transporte. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones que hubo durante esta jornada en un punto de prensa después de este foro del transporte, pero por las declaraciones de Franco Parisi ayer. Probablemente no es la frase más feliz para decir en un debate presidencial, estamos claros, ¿no? Respecto de él probablemente estaba conversándole al mismo mundo de los mineros, pero claramente no es algo que correspondiese en ese marco y en ese ámbito. A mí me corresponde enfrentar un desafío presidencial, hablar de temas país. Creo que lo que ayer planteamos fue un tema país relevante y solo me he dado este espacio para opinar respecto de una alusión personal que se me hizo en base a una falsedad. El resto de los candidatos, cada uno tendrá que explicar, conversar con ustedes respecto de cada una de sus posiciones.
Claro, y también José Antonio Caste se refería a esta polémica que se generó también durante esta jornada con la candidata del oficialismo, Janet Jara, por la nacionalización del cobre y del litio. Pero volviendo justamente a las declaraciones de Johannes Kaiser, de José Antonio Caste, podemos ver un poco de, incluso las declaraciones de Johannes Kaiser, de humor, ¿no es cierto?, en la reacción de las declaraciones de Franco Parisi sobre enchular a la vieja. Pero no hubo tanto humor en el Congreso. Lo cierto es que las diputadas, por ejemplo, Camila Flores, Daniela Chicardini, incluso también Jimena Osandón de Renovación Nacional, se refirieron de manera tajante a lo que fueron las declaraciones de Franco Parisi. Incluso decía la diputada Jimena Osandón que se tiene que hablar más sobre mejorar los sueldos, por ejemplo, de las mujeres que trabajan en el sector minero, para que ellas se puedan chular a ellas mismas, haciendo, ¿no es cierto?, ahí un juego con las declaraciones de Franco Parisi. Así que vamos a pasar a revisar también este enojo que generó esta declaración de Franco Parisi en las parlamentarias de nuestro país. Las declaraciones de Parisi no solo son vulgares, son un reflejo de su profundo desprecio hacia las mujeres. Habla de enchular a la vieja, mientras otros abanderados dicen que una candidata usa esteroides y otra tiene Alzheimer. Así se refieren a las mujeres, con una bajeza impresentable. ¿De verdad creen que pueden gobernar un país tratando así a la mitad de la población? Me gustaría pedirle a los candidatos presidenciales que eleven el debate de la discusión y también las respuestas. Nosotros queremos escuchar propuestas de Estado para quienes tienen que ser el jefe del Estado. No me parece que sean las declaraciones más apropiadas, por el contrario, creo que es absolutamente inapropiado y no se puede permitir estas faltas de respeto. Yo espero que los candidatos, todos, entiendan que los chilenos estamos expectantes de sus propuestas. Chile nos merece ya más faltas de respeto, menos viniendo de los candidatos presidenciales, así que elevemos el debate y también elevemos el nivel de las respuestas que se entregan frente a la ciudadanía. También cobra relevancia, Mati, justamente por la semana en la que nos encontramos. El domingo se publicó la encuesta Academia, donde Franco Parisi desplazó a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, quedó en el tercer lugar con un 12% de las preferencias, Evelyn Matei con un 11% de las preferencias, y es por eso que de igual manera, ¿no es cierto?, pesan los dichos de los candidatos que obviamente van encabezando las encuestas, que participan de estos foros, de estos debates. Así que también hay que considerar ahí la posición que tiene Franco Parisi, porque también recordemos, en la elección de 2021 quedó en el tercer lugar en la primera vuelta, superó al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y es por eso que también ya por semanas candidatos presidenciales han dicho que no hay que subestimar a ningún postulante a la moneda, pese a que en las últimas semanas y en los últimos meses no habíamos visto a Franco Parisi participando de estos foros. Ahora, según las encuestas y según las organizaciones de estos gremios, de estos eventos, ya le debería llegar esta invitación para participar más seguido en estos foros a Franco Parisi, porque siempre, por ejemplo, en los debates de Salmón Chile, de la Cámara Chilena de la Construcción, el reglamento era que se invitaba a los 3 primeros candidatos que encabezaban las encuestas, así que podemos eventualmente ver más frecuentemente al candidato del Partido de la Gente, que hoy entonces se encuentra fuera de nuestro país, luego de haber entonces alcanzado a tomar ese vuelo ayer en la noche en dirección a Centroamérica, nos decía su equipo, pero como no estaba Franco Parisi, nos pusimos en contacto con Pablo Maltés, a quien hace una semana Franco Parisi lo anunció como su vocero de campaña. Recordemos también ahí con la ayuda de la diputada Pamela Giles y aparte del comando de Franco Parisi, por lo menos del equipo que va conformando el candidato del Partido de la Gente. Y justamente Pablo Maltés hacía esta diferencia del significado que puede significar enchular a la vieja, haciendo alusión entonces Pablo Maltés a que enchular a la vieja era solamente una referencia para poder mejorar, por ejemplo, las camionetas que tienen las personas, los mineros, ¿no es cierto?, que se desempeñan en ese sector. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las explicaciones que dio parte del equipo de Franco Parisi. Son muy patúos porque en realidad está claro que las declaraciones de Franco se entienden muy bien, porque le está hablando primero a la gente, a los mineros. Entonces primero usa un lenguaje que es el lenguaje de la gente común, no de la élite. Él se refiere, si uno se ciñe así en estricto rigor al texto, dice claramente que los mineros tienen todo el derecho de ganar toda la plata del mundo. Que a él le alegra, yo creo que a todo el mundo le alegra que haya gente a la que le va bien y gana plata, y particularmente con su trabajo. Luego dice, bueno, que se compren las camionetas que quieran,
grandes, las que quieran, y las enchulen a las viejas. Está hablando de las camionetas, porque efectivamente hay mucha gente que tiene unas camionetas y les pone unas parrillas, unas ruedas más grandes, les sube la amortiguación y quedan grandotas. Eso es enchular un vehículo. Bueno, más allá de las declaraciones o no, Mati, que hay de Franco Parisi, lo cierto es que también hay que estar atentos a lo que puede ser la migración de los votos de Franco Parisi para una eventual segunda vuelta, porque se habla, según las encuestas, que José Antonio Kast y Janet Jara pasarían a la segunda vuelta presidencial, y entonces el cuestionamiento que uno se podría hacer es dónde va el bolsón de votos que apoya a Franco Parisi en la elección pasada, en 2021, y hoy lo analizaba Marco Moreno. Se dividió entre el candidato y hoy presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, haciendo alusión entonces a que de alguna manera el votante de Franco Parisi no pertenece a un sector en especial, así que obviamente también varios análisis hay sobre esta candidatura de Franco Parisi, que también viene a irrumpir nuevamente, ¿no es cierto?, el escenario electoral. Bien, Colomba, muchísimas gracias. Nos vemos, Mati, gracias. Y a esta hora vamos a irnos hasta la comuna de Quilicura, donde se realiza un amplio operativo por el secuestro de un empresario. Felipe Hernández nos va a contar todos los detalles. Hola, Felipe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. Efectivamente, en horas de esta mañana, cuando este empresario llegaba hasta la empresa de la cual es dueño, fue interceptado por un grupo de sujetos. Se habla de al menos 3 que venían en un vehículo de marca MG, color blanco, y del cual habrían descendido para justamente tratar de aparentemente robar el automóvil. Sin embargo, finalmente todo terminó en un presunto secuestro. Hasta ahora, ustedes van a ver en la imagen que nos va a mostrar Samuel Labra en su cámara, es el lugar donde ocurrió toda esta situación. Ustedes ven este forado o este sacado de tierra que se produce a raíz de que el vehículo en el cual se trasladaba la víctima subió hasta la vereda para poder entonces tratar de escabullirse de la acción de estos sujetos. Algo que finalmente fue infructuoso para la víctima y lamentablemente terminan sacándolo del vehículo. El vehículo estuvo por largas horas en este lugar debido a que tras esta situación, llegó Carabineros a realizar las correspondientes pericias. Pero yo les estoy contando prácticamente el inicio y el final de esta historia, porque en el intertanto, cuando se estaba produciendo toda esta situación, un funcionario, un trabajador de la misma empresa habría salido y se habría percatado de toda la situación que estaba ocurriendo. Lo cierto es que al momento de empezar él a gritar para solicitar ayuda, uno de los antisociales, uno de los presuntos plagiadores, habría utilizado o mostrado un arma de fuego y lo habría apuntado directamente a esta persona. Luego de eso suben a la víctima hasta el vehículo en el cual se estaban trasladando, este vehículo, como ya les mencionaba, de marca MG, color blanco, y terminan huyendo de este lugar, circulando por calle Avenida El Colorado, tomando calle Los Canelos, y luego de eso habrían circulado por el sector de Avenida Aeropuerto, una vía que les permite ir bordeando el cerro y llegar posteriormente hasta la autopista Vespucio Oriente. Parte de, al menos, lo que se sabe respecto de el recorrido que habrían hecho los presuntos plagiadores y que hasta ahora no han sido ubicados por parte del equipo del OS9 de Carabineros y también, por cierto, las unidades que están trabajando en este aspecto. Está a cargo de toda esta investigación el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público para poder determinar y poder dar con el paradero de este empresario. Se ha señalado que se ha pedido dinero por su rescate, sería una cifra millonaria, pero también se ha solicitado, entre otras cosas, mantener cierta reserva justamente para no entorpecer la correspondiente investigación que se ha desarrollado y que se está desarrollando a esta hora en Quilicura y en otras zonas de la región metropolitana, al menos, porque ese sería el seguimiento que habrían hecho los funcionarios de Carabineros. Toda esta situación lamentablemente generó mucho temor, mucho terror por parte de los trabajadores, a quienes vamos a escuchar a continuación,
pongan atención al relato que vamos a escuchar ahora. Es la persona que es el testigo clave de este hecho, quien habría salido en ese momento en el que estaba ocurriendo toda esta situación y se percata justamente de todo lo que estaba sucediendo. Fue apuntado incluso con un arma por parte de uno de los sujetos a distancia. Revisemos lo que señalaba esta persona. Yo estaba dentro de la oficina ya. Y cuando de la ventana hacia acá se ve los autos y ahí trabaja don Juan, que da la factura. Y de ahí hacia acá él ve que están robando el auto. Entonces yo salgo a gritar que están robando, qué sé yo. Pero cuando llego de la puerta hacia la otra puerta de salida, ahí me apuntan. Y ahí quedé de lado. Salimos cuando ya lo estaban sacando. Y cuando se para el joven con la pistola, ahí nos paramos y ahí lo entraron al otro vehículo que lo echaron arriba y se arrancó. Cuando se llevaban a don Rodrigo, venía el hijo llegando de la calle y se cruzó con los raptores, digamos. El hijo llegó y trató de seguir a los... Sí, porque se cruzaron. Esto fue todo planeado, no es un robo cualquiera. Yo el que vi era joven. 1,70 m, puede ser 70, 75, muy delgado y joven. Pero más allá, todo tan rápido que uno no visualiza realmente cómo lo hacen, por qué está sucediendo. Ahí está entonces las palabras que entregaba esta persona, que fue incluso apuntada por estos sujetos y amenazada de que si seguía hablando, bueno, podría haber sufrido algún tipo de consecuencia. Lo cierto es que a los pocos instantes llegó Carabineros hasta este lugar para poder iniciar las labores investigativas y a eso de las 10:40 aproximadamente es cuando llaman a Carabineros para que se cerciore de esta situación. Un par de minutos antes había ocurrido todo este hecho y que deja entonces a esta persona hasta ahora como una presunta víctima de un plagio, de un secuestro ocurrido aquí en el sector de la comuna de Quilicura, en un sector más bien industrial de la comuna de Quilicura. Yo les había mencionado, a ver si Samuel me puedes acompañar un segundito para que podamos recorrer un poco el lugar donde habría ocurrido el trayecto que habrían hecho estos sujetos para finalmente huir de este lugar. Venía justamente el hijo de este empresario, venía llegando por la calle Los Canelos, que es justamente donde estamos nosotros observando, y luego de esto entonces es que los sujetos estaban realizando justo la acción de llevarse a la víctima y llega su hijo, el hijo de la víctima. Y es ahí donde se inicia por parte de él un intento de seguir a estos sujetos quienes se llevaron a la persona en el vehículo en el cual se estaban trasladando por la misma calle Los Canelos para luego entonces tomar Avenida Aeropuerto y luego bordear el cerro para aparentemente tomar Américo Vespucio Oriente y hasta ahí perderles el rastro. No se conoce al menos el lugar donde habrían llegado y habrían transitado. Sí habrían pasado por el exterior de una estación de servicio que está justamente en el sector de Vespucio y habrían captado ahí una imagen de ese movimiento, de esa pasada del automóvil en el cual aparentemente llevaban a este empresario a bordo en este vehículo tras haber sido plagiado. Es algo que está siendo investigado, por cierto, por parte de Carabineros, como les mencionaba, y las faenas, o al menos los trabajos aquí en esta oficina, en la empresa Zero Plus, que es justamente donde esta persona, este empresario se desempeñaba, es el dueño de esta empresa, y donde estaba llegando justamente a este lugar, bueno, terminaron de trabajar, suspendieron el día de trabajo. Hace algunos instantes comenzaron a retirarse los funcionarios, los trabajadores de este lugar. Tuvimos la chance de conversar con uno de ellos y esto fue lo que nos contaba. Estamos muy mal, apenadísimos.
Estoy preocupado de todo lo que está pasando, pero no podemos tomar estas declaraciones. Le agradezco que la preocupación, pero no podemos. ¿Carabineros no le ha informado nada hasta ahora? No, es que ellos están llevando todo lo que tienen que estar llevando, negociaciones con la familia, todo eso. No, ahí no sabemos más. ¿Usted nunca recibiera algún tipo de amenaza que haya que ser respondido por qué hacen? Es que no puedo dar más declaraciones, en serio. O sea, no puedo conversar. ¿Hay Sí. alguna novedad respecto a su paradero? ¿Le han dicho algo? No. ¿Han tomado contacto con las personas que están negociando? No sé, no puedo, aunque lo supiera no puedo decírtelo porque... Solo para Entonces, saber si han o sea, podido comunicar con la familia, porque entendemos que cuando él venía llegando tenía a su hijo también atrás. sí, están los hijos con la familia, están todos unidos ahí viendo lo mejor para él. Claro, ahí está entonces la preocupación existente en torno a los trabajadores, producto de esta situación que ha ocurrido durante horas de esta mañana y que mantiene todavía trabajando el personal de carabineros desplegados por al menos la región metropolitana, que sería el lugar donde estaría esta persona todavía secuestrada. Yo les había mencionado que esto obviamente ha generado reacciones y dentro de estas palabras hubo una del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, en una actividad que se desarrolló durante horas de esta tarde en el Palacio de la Moneda, y ahí justamente nuestro compañero Ivo Goich estuvo presente, tuvo palabras el delegado Durán, y esto fue lo que dijo. Hay información que habla de un presunto secuestro y la calificación, la determinación de las circunstancias específicas es materia de investigación. Y en virtud de aquello es que se dispuso la participación de OS9 y la BOCAR. En cuanto tengamos más antecedentes por parte de las policías y en particular del resultado del análisis que haga el Ministerio Público y la Fiscalía, efectivamente vamos a poder entregar antecedentes más detallados. Muchas veces hay antecedentes que legítimamente hacen presumir una posible situación de secuestro y finalmente, por circunstancias especiales, se acredita que no se trata de este delito, sino de algún otro. De manera que nosotros esperamos que haya una definición precisa del Ministerio Público. Ahí está entonces las palabras que entregó entonces el delegado Gonzalo Durán. En los próximos instantes, Mati, esto es en unos 50 minutos más, está presupuestado una actividad en la que va a participar el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, y también el ministro de Seguridad Pública, hablamos de Luis Cordero. Las tres autoridades podrían referirse en los próximos instantes a esta situación, a esta investigación, así que vamos a estar presentes en esa actividad. Así que terminando aquí, nos vamos directamente hasta la estación Mapocho. Bien, muchísimas gracias, Felipe, por esta información preocupante a esta hora de la tarde. Seguimos atentos, nos avisas en cualquier instante. Que estés bien. Chao, chao. Cuando faltan 3 minutos para las 6, hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de la capital. Atardecer sobre la cordillera que se ve rosada para los que nos están escuchando a través de nuestra señal de CNN Chile Radio y también a través del dial FM 90.9 en Valparaíso y Viña del Mar. 16 grados en la capital, ya regresamos. 6 de la tarde con 1 minuto, estamos de regreso en Hoy es Noticia. Con protección policial se encuentra el alcalde de San Bernardo, Cristóbal White, luego de recibir una nueva amenaza de muerte, pero ahora muchísimo más específica que las anteriores. No es la primera vez que lo amenazan. De este tema y de otros que afectan a la comuna vamos a hablar con él aquí en CNN Chile. Está con nosotros, alcalde. Muchísimas gracias por estar en la sala de redacción de CNN Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, alcalde, cuénteme de esta nueva amenaza, porque yo decía que no era la primera vez que lo amenazaban de muerte, pero ¿qué tuvo de particular esta amenaza que lo hace levantar las alertas con más fuerza que las veces anteriores? Bueno, lo primero, que van a la municipalidad, a la institución, y dejan una carta bajo la puerta principal de la municipalidad a vista de todo el mundo. ¿Cuándo fue esto? Fue anoche. Ahora con las cámaras lo pudimos determinar, porque hoy día lo pudimos descubrir en la mañana a las 6:30, que fue el horario que hoy día yo llegué a la municipalidad, y una de las personas que hace el aseo me comenta: alcalde, le dejaron una carta. Como es algo habitual, porque la gente a veces nos deja solicitud de apoyo,
Esta carta se la pasé a la secretaria y la secretaria la leyó y ahí me dice: alcalde, tengo que hablar con usted. Y ahí veo yo por primera vez el documento, donde el documento claramente una amenaza de muerte a mí, pero también a mi familia. Bueno, es lo más explícito porque antes también había recibido amenazas. ¿De qué tipo habían sido esas amenazas? Gritos, en algún momento habían ido a mi casa unos tipos a gritar desde la muralla hacia el interior. En otra oportunidad, en una desarme de una casa narco, me gritaron delante de carabineros que sabían dónde vivía y que me le iban a ir a cobrar. Entonces, esta es como la cuarta, pero esta ya fue más osada porque además es un documento por escrito y donde... ¿Qué dice? Que me van a matar a mí y a mi familia. Bueno, ¿cómo lo recibió usted? Bueno, la verdad, agobiante porque la familia no tiene nada que ver con mi trabajo, más allá que ellos me apoyan, siempre lo han hecho. Ellos lo ven con mucha preocupación. Por cierto. Mi madre, mis hijos, entonces, aparte de todo lo que hay que hacer es que enfrentar esta carga emocional que no es fácil. ¿Y qué fue lo que hizo usted con esta carta? Porque entendemos que se acercó a la Fiscalía, usted ha trabajado con la Fiscalía por otros temas muy cercanamente. Se ha comunicado con autoridades de gobierno. ¿Qué ha pasado con su seguridad a partir de esto? Lo primero, como uno ya va teniendo experiencia en esto, me comuniqué con el fiscal para poder hacer la denuncia formal. ¿Con el fiscal Barros? Con el fiscal Pastén, que es el fiscal jefe Occidente, con el fiscal jefe de San Bernardo, Martirson, y también con el fiscal Rosa, que ha estado colaborando activamente en varias causas que estamos haciendo en San Bernardo. La semana pasada desbaratamos una banda de cigarrillo ilícito, 20.000 cajetillas, valorado en cerca de 100 millones de pesos. Entonces fue un golpe fuerte. ¿Usted vincula esa amenaza a esa acción, a esa última acción de decomiso? Tengo varias hipótesis porque podríamos decir, varios adversarios, porque hemos tocado la fibra en varias cosas. Desarmamos una casa narcomausoleo. La semana pasada esto de lo ilícito de cigarrillo. Ya, pero una de las frases, el bolsillo. Una de las frases que dice esta carta, que hace pensar que tiene más relación, es que la carta dice: alcalde, déjenos trabajar. Entonces claramente uno podría interpretar eso, que tiene que ver con que el golpe fue la semana pasada y que esto ocurre a pocos días, y además dicen: déjenos trabajar. Entonces, ¿qué significa eso? Las cámaras pudieron captar a la persona que dejaba esta carta. ¿Se pudo individualizar a algún sospechoso? Estamos con Fiscalía entregando toda la información, ya presentamos la querella. Informalmente ya sospechamos quiénes pueden ser. Por lo tanto, lo que estamos entregando esa información es a Fiscalía para que sea el justo proceso y esto llegue a buen puerto. Por lo tanto, en eso quiero agradecer también a Fiscalía, Carabineros y a la PDI porque han estado muy pendientes de la situación. Lamentablemente no puedo decir lo mismo del Ministerio de Seguridad, del Ceremi de Seguridad principalmente, porque lo que uno esperaría en estas cosas son acciones concretas. Las acciones concretas son señales de fuerza. Yo, a pesar de toda esta situación personal, estoy paralelamente haciendo contención a mi familia, pero poniendo más fuerza que antes. Porque estos tipos eso es lo que esperan, porque lo hacen todos los días con mis vecinos. Exactamente, bueno, llegó una carta desde el Partido Socialista que le expresan su apoyo y su respaldo a lo que está haciendo, a su trabajo, pero nos imaginamos que también usted, que es alcalde del oficialismo, hubiera esperado una respuesta por parte del gobierno también. No solo yo, la comunidad de San Bernardo, que yo creo que esto que yo vivo lo viven habitualmente, y por lo mismo también quiero agradecerle a los vecinos que concurrieron antes de venir acá. Llegaron cientos de personas a decirme: alcalde, por favor no baje los brazos porque lo que está haciendo está teniendo resultados. Si usted baja los brazos, obviamente estos tipos van a sentir que están ganando. Entonces esa es la responsabilidad que uno lleva desde el punto de vista entre lo humano, pero también el deber. Y yo lo que espero son señales concretas, más que ir a un abrazo o ir a saludar y poner protección personal. Lo que yo esperaría es que se haga un esfuerzo por, primero, encontrar a estos delincuentes que hicieron esta cobarde acción, y segundo, que lo que estamos haciendo, que tiene que ver con desbaratar bandas de crimen organizado, que tengan resultados, y para eso yo llamo al Ceremi de Seguridad y a las personas que debiesen estar liderando estos procesos en el territorio, que bajen del escritorio, que metan los pies en la tierra donde la gente vive y que hagan el esfuerzo de coordinar otros servicios. Hay cosas Vamos que a hablar no de eso, pero recursos. antes de aquello, ¿cómo aumentó la protección policial que usted ya tenía? ¿Aumentó?
Sí, principalmente la protección era a mi persona, porque la amenaza había sido a mi persona inicialmente, la que tengo actualmente, pero ya cuando en la carta se hace una amenaza a mi familia, obviamente ya es distinto y yo también necesito ciertas condiciones que me aseguren que mi familia, que no tiene nada que ver en esto, esté segura. Y en eso se están haciendo los procedimientos y lo agradezco públicamente. Pero sin duda lo más importante, y vuelvo a señalar, es que nosotros tenemos varias dificultades en San Bernardo y lo que yo esperaría son acciones concretas en las próximas horas. Yo a los carabineros de San Bernardo, a los fiscales que están hoy día en ejercicio, a la PDI, me saco el sombrero por ellos porque son pocos para todo lo que hay que hacer, no dan abasto. Y yo sé que ellos no hablan mucho también porque también tienen lealtades con las instituciones. Pero yo les quiero decir, nosotros en San Bernardo tenemos cada 1.500 personas un carabinero. Comparado con otra comuna, ¿cuánto es? 700, 800. Hay un partido de fútbol y nos sacan los pocos carabineros que tenemos. Entonces nosotros vivimos en un Chile A y en un Chile B. En un Chile A donde hay mayores carabineros, hay mayor ingreso per cápita, hay más recursos para poder hacer acciones en seguridad. Y otras comunas como nosotros, que heredamos bolsones de pobreza, que recibimos asentamientos, tomas, y que hemos tratado de administrar eso, y que los delincuentes hoy día menores de edad que están lamentablemente sucumbidos y secuestrados por estas organizaciones cada día proliferan más. Ahora, alcalde, bueno, usted lo decía, no soy yo, es toda la comunidad la que vive situaciones similares. Usted teme una escalada porque eso es lo que ha ocurrido con estas amenazas. ¿Hay un temor a que haya un siguiente nivel después de la carta que recibieron anoche? O sea, por supuesto, porque uno, si ve este relato, hace 3 años cuando asumí como alcalde, lo primero fue un grito en la calle, después fue una amenaza frente a carabineros, hoy día es una carta en la municipalidad, mañana ¿qué va a hacer? ¿Van a secuestrar a mi hijo o a mí como está pasando con el empresario que pasó en Huechuraba? Entonces, cuando pase, claro, le pase a alguien del Chile A, ¿vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que me dice la gente? ¿Qué le digo a la gente cuando me responde eso? Alcalde, la población están secuestrando gente. En la población hay personas que tienen armamento de guerra. No son 5 disparos. Hace 2 noches en San Bernardo dispararon 50 balas. Así es. Entonces la pregunta es, ¿y esas armas cómo llegaron ahí? ¿Qué sospechoso? ¿Qué extraño? Entonces eso me pregunta la gente. ¿Y hubo un decomiso de esas armas y se sabe dónde están? Se está haciendo la investigación, pero vuelvo a señalar, cuando tú tienes cada 1.500 personas un carabinero, cuando tienes para 40.000 causas, que es la Fiscalía Occidente, donde el fiscal Pastén hace un trabajo sobrehumano, si no tienen capacidad, entonces no se invierte en mayores abogados para que haya mayor persecución y sobre todo no hay iniciativa en coordinar esfuerzos. ¿Usted ha hablado con el ministro Cordero? Sí, he hablado con él, pero él también tiene una obligación nacional. Acá hay una organización de carácter regional que debiese estar liderando este tema. Y yo eso no lo estoy viendo y veo que muchas veces la dualidad que existe entre la figura del delegado presidencial regional, a quien le agradezco, porque para ser sincero, él ha estado mucho más presente en todos estos temas, siendo que las competencias debiesen estar en el CEREMI, hay una descoordinación, hay algo que no está funcionando y yo lo lamento. Lo lamento porque yo también fui uno de los impulsores de pensar que tener un ministerio y un CEREMI podría ser de gran ayuda, pero en la práctica no lo está haciendo, o por lo menos en mi comuna no lo está haciendo. Entonces me veo en el deber de decirle públicamente al CEREMI que vaya a San Bernardo, que se vaya a juntar con nosotros como se lo pedí hace 2 semanas, y que nos siente en una mesa. Nosotros tenemos nuestra completa disposición con nuestra dirección de inspecciones, dirección de obras, si hay que ir a demoler casas, con nuestros equipos de seguridad, que además no tienen elementos de protección, pero tienen así un corazón, con mis funcionarios de inspecciones que ahora están colaborando con una casa de adultos mayores que está siendo desalojada porque maltratan a los adultos mayores. Entonces, los municipios nos hacemos cargo de miles de problemas. Y en ese sentido, lo que uno esperaría es que las autoridades que tienen que estar liderando esto estén presentes, estén liderando. Ahora, esto se da además en un contexto de año presidencial. Bueno, todos los años hemos tenido elecciones donde los discursos de los candidatos presidenciales están enfocados precisamente en seguridad, pero con una realidad como la que usted describe, bajo un gobierno que usted se declara bastante desilusionado. ¿Tiene sentido que la gente gire hacia la derecha la mirada? Yo creo que la situación es bastante compleja porque hay una desconfianza y es legítima, pero creo que también es cierto que los discursos que representan ideas que en la práctica no van a ser realizables también es engañar doblemente a la gente,
Cuando alguien dice voy a cambiar los problemas de seguridad, está mintiendo, porque eso no va a ocurrir. El candidato Kast dice no voy a tratar a los delincuentes con amor, el amor va a ser para las víctimas y voy a tratarlos con mano dura. Falta mano dura, falta aplicar las leyes, bueno, lo que falta son recursos. Yo he visto al candidato Kast en debates donde él pide y habla de seguridad y no es capaz de respetar la palabra en un debate. Por lo tanto, una persona con esa condición no sé qué garantías de seguridad podría dar. ¿Por qué dice no es capaz de respetar la palabra? Vimos un debate donde al parecer no le gustó cómo se estaba moderando el debate y él tomó la palabra en forma unilateral, pasando por encima de una normativa que estaba en la mesa. Entonces, yo creo que los extremos generalmente no son el camino adecuado. Yo creo que esto es algo que tiene que abordarse de manera integral. Si bien es cierto, nosotros lo hemos dicho, infraestructura crítica, militares en temas de hospital, por ejemplo, Hospital El Pino. Hemos dicho armas no letales para los funcionarios de seguridad municipal. Ahora, lamentablemente, y lo estábamos viendo con lo que ocurrió en el norte, cuando los militares son puestos en puntos donde tienen contacto con la sociedad civil y sociedad donde hay un clima de tráfico, son corrompibles también. Por lo tanto, es una solución poner militares cuando son las personas que además tienen el control de armamentos que son muy fuertes. Y en otros lugares lo que ha pasado es que finalmente ese armamento termina en manos de los delincuentes. Lo que pasa es que el problema de fondo es que para poder tener más carabineros van a pasar 2 años. Entonces, mientras esos 2 años transcurren frente a los hechos que hoy día están ocurriendo, ¿qué podemos hacer? Porque hoy día en San Bernardo... Porque usted ya ha hecho el tema de las patrullas mixtas, ¿no? Pero no es suficiente. Y además, esas patrullas mixtas tienen un funcionario de seguridad que no tiene armamento, que no tiene elementos, que no tiene competencias, que no tiene un seguro de vida. Por lo tanto, uno se pregunta si Carabineros, ¿quiénes son los que tienen que conducir esto? Las policías, para ser más concreto, pero no lo vamos a tener en 2 años más. ¿Qué le decimos a la gente en estos 2 años? ¿Que hay que esperar 2 años más? Entonces, por eso uno ve alternativas que en otros lugares funcionan. Y las Fuerzas Armadas que... ¿Dónde ha funcionado? En países como Brasil, Uruguay, países en Europa, donde uno va a otros países y ve que las Fuerzas Armadas están colaborando en tareas determinadas. Pero tienen otro tipo de problema en Europa, no es crimen organizado y narcotráfico como en América Latina. Y tenemos, claro, el ejemplo tal vez más dramático, es el ejemplo de México. Pero infraestructura crítica, fíjese usted que está súper especificado a ciertas tareas. Por ejemplo, en la vigilancia de un hospital o de una estación de metro, que el solo hecho de generar la protección, que hoy día lo hacemos, cuando usted tiene una patrulla mixta de un carabinero con un funcionario de seguridad, no ocurre ningún problema en el lugar y nunca había una balacera y nunca había una confrontación, porque hay un respeto aún en este país. Por lo tanto, yo veo que esa figura de un militar, obviamente también capacitado y también con un respaldo, porque si llega a ocurrir una situación tiene que actuar y tiene que esa persona formarse y prepararse, como todas las personas y todos los trabajos. La ley de infraestructura crítica ahí está. Por supuesto, es una herramienta, ¿por qué descartarla? Si es tan lógico. Yo creo que es un tema de voluntad. Capacitar 6 meses a un militar, no creo que sea una tarea tan compleja, es más de voluntad. Pero las RUF todavía no pasan. Pero ya comienza a ser un conflicto político, dogmático y de prejuicio. Hoy día las Fuerzas Armadas le responden al pueblo de Chile, no a un sector político. Por eso yo le pregunto, ¿eso es un argumento para las candidaturas de la derecha? Yo creo que es un argumento para el mundo de la izquierda y yo personalmente me he encargado de conversar y convencer a que hoy día estamos en una etapa distinta donde un país democrático y una república no tiene que tener miedo a usar sus Fuerzas Armadas en el control del orden público. Pero no tan mal, fíjese, porque hoy día en la Comisión de Seguridad hay senadores socialistas como la senadora Paulina Bodanovich, como el senador Insunza, que están de acuerdo en esto. Por lo tanto, hemos ido avanzando. Y yo creo que hay que seguir avanzando porque además quienes decimos representar a la gente más vulnerable, justamente también tenemos que asegurar los derechos humanos de esas personas que hoy día no están siendo respetados. ¿Qué se hace en lo inmediato? Porque eso es lo que le toca a usted. Usted que va a salir de acá va a tener que volver a la comuna y ahí están todos los problemas que usted mismo lo decía. Anoche fue la carta, hace 2 días fue una balacera que si uno la escucha, o sea, uno dice, esto no puede existir en el país que estamos viviendo. Lo primero es decirle a los delincuentes cobardes que amenazaron a mi familia que no voy a bajar los brazos, que puedo haber perdido un par de horas
resguardando ciertos elementos, pero que me voy a preocupar de perseguirlo hasta las últimas consecuencias, a ellos y a todos los que están generando problemas en mi comuna, porque fíjense que la mayoría de la gente en mi comuna es gente honesta y gente de trabajo, y no vamos a bajar los brazos, y si pelea la van a tener. Lo segundo, decir que no hay una solución definida para esto. Si hay elementos para contener. Sacar el comercio ambulante de la calle Covadonga lo logramos en San Bernardo, nos costó, probablemente esta es una de las consecuencias, pero hoy día lo logramos. Y todos los días lo tenemos que mantener, porque fíjese que anoche ya no habían sacado 2 bancas, no habían destruido un esfuerzo que todos los sanbernardinos pagamos en impuestos y que la gente celebraba porque está limpio, está ordenado y se ve bonito. Y lo habían destruido. Por lo tanto, es de todos los días esto. Ellos destruyen, construimos. Ellos se instalan, los sacamos. Entonces, perseverar. Y lo que yo esperaría de las autoridades que están en los cargos definidos para esta materia, que tengan una actitud más proactiva y que se hagan presentes en los lugares para ver en la realidad cómo son las cosas. Desde el escritorio es súper cómodo. Alcalde Christopher White, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile y bueno, vamos a seguir atentos a lo que está pasando en su comuna porque nos preocupa por usted, nos preocupa por los más de 300.000 sanbernardinos que viven en estas condiciones, además que son parte de la zona sur que nosotros también somos parte, así que muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a usted por la posibilidad de visibilizar esto y también ponerlo en el contexto de esperanza y mejoría para las comunidades. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde, cuando son las 6:19. Ya regresamos con otras noticias que están marcando la jornada, con esta imagen de Valparaíso. Nos vamos a pausa. Son las 6:23 y les contamos que la campaña presidencial, el tema de el comando en el tema económico, los movimientos que se están realizando para llegar y lograr una lista única parlamentaria. También se está copando la agenda del oficialismo y vamos junto a Francisca Cárdenas para saber cómo va la discusión y cómo va la discusión con los últimos puntos que ha hecho el equipo económico de la candidata Janet Jara. ¿Cómo está, Francisca? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y varias reacciones, pero un reconocimiento del error por parte de la candidata oficialista y de la democracia cristiana, la candidata presidencial Janet Jara, de lo que fue este punto, el punto 10 de 7 páginas del programa de las primarias, del programa de gobierno de las primarias de la candidata oficialista, que ahora se va a ir modificando, que va a ir cambiando según ella y según también su equipo económico. Y los distintos integrantes que han estado por estos días también desglosando distintas propuestas, pero también contradiciendo las de otros integrantes del oficialismo e incluso las mismas originales que estaban dentro de este programa de las primarias, como el punto 10, que habla de nacionalizar el cobre y el litio, y por otro lado también eliminar las AFP, que se planteaba también desde un comienzo y que lo ha repetido también en distintas ocasiones la candidata presidencial. Ahora las posturas van cambiando en medio de distintas modificaciones y conversaciones con los otros partidos oficialistas y principalmente en los últimos días y en las últimas horas con la democracia cristiana y las propuestas que ellos tienen también para el programa de gobierno y para el comando. ¿Qué ha dicho la candidata durante esta jornada? Dice: no aceptaré que quien lidera un sector que ha montado campañas de desinformación contra su propia candidata y contra el presidente de la República venga ahora a tratarme de mentirosa, dice ella. Sí, hubo un error en el programa y será corregido en el que está en construcción. Dice que reconoce eso, pero que aquí lo de fondo es otra cosa. Dice ella: proponemos una minería sustentable, con un rol protagónico del Estado que dinamice el desarrollo y lo lleve a todos los hogares, no a los mismos de siempre. Dice Janet Jara: Kast ha defendido toda su vida privilegios para unos pocos, dice en conversación con Radio Festival de Viña del Mar, en una intensa agenda además programática también en la región de Valparaíso. Escuchemos entonces parte de lo que fue esa declaración de ayer en un debate, en un encuentro presidencial con los distintos candidatos, con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, con José Antonio Kast, donde le cuestiona justamente este punto de su programa, y también revisemos qué dijo después José Antonio Kast, porque la emplaza justamente a decir la verdad. Hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Entonces yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire a la pasada
y un poco a la maleta también, porque la idea de este debate es hacer un debate de nivel, ¿no? Uno puede rectificar o corregir alguna postura en la vida. Incluso uno puede cambiar de opinión cuando los argumentos a uno lo convencen. Y en eso, a mi juicio, no hay ningún problema. Pero lo que uno no puede hacer es mentir. Bueno, ¿qué dijeron los dirigentes oficialistas que han estado reunidos durante toda esta jornada en el Partido Socialista, viendo las propuestas programáticas, analizando también las propuestas parlamentarias y qué va a pasar en los próximos días y en las próximas horas con los distintos cupos que están proponiendo cada partido del oficialismo, principalmente el Frente Amplio? Pero más allá de eso, se le preguntaba, por ejemplo, al presidente del PC, Lautaro Carmona, también a algunos miembros del PPD, qué les parecía justamente este error de la candidata, y decían algunos que fue un lapsus, decían que lo veían como algo que se podría ir modificando en el programa, que para eso están trabajando todos, incluso el equipo económico. Así que escuchemos también cuáles fueron esas reacciones. ¿Acomoda más el programa que redactó Fernando Carmona o el de No es un problema de comodidad en la política, no hay problemas de comodidad, la política es que toca cada día. En las negociaciones todos tienen que ceder. Nadie puede imponer al resto sus convicciones. Lo pasado es pasado y está en la definición del pasado y no en la construcción de esperanza y de sueños del futuro. ¿Pero no les preocupa que hay una candidata que no se sabía su programa? Es que no creo que tenga que ver con que se lo sabe o no se lo sabe. Tiene que ver con la construcción de un nuevo programa con los 9 partidos. Yo creo que es importante que discutamos a la coalición, que se integren las distintas ideas, pero que por supuesto también respecto a lo que se presentó en primarias haya una coherencia y no sea un cambio completo. Bueno, todas estas reacciones en medio además de, como les decía, propuestas que se están analizando para el programa de gobierno, un camino que no es fácil, que así incluso lo admiten algunos miembros y representantes también de los partidos oficialistas, y principalmente porque Luis Eduardo Escobar, quien dirige justamente el equipo económico de Janet Jara, ha entregado diversas declaraciones en diarios, en diversos medios de comunicación, mostrándose en contra, por ejemplo, de eliminar las AFP, de nacionalizar el cobre y por otro lado también de la cantidad de ministerios. Habla también de una reducción de ministerios y ha entregado diversas reacciones que han marcado también las relaciones y han tensionado al oficialismo. Así que pasemos a escuchar parte de lo que le consultamos hoy, también cómo ha sido la semana, si ha sido una semana difícil también para el comando de Janet Jara, y también veamos qué dijo su jefe de gabinete. Esta nueva etapa en la que ella representa y es la candidata de una coalición de 10 partidos. Entonces, los nuevos integrantes de esta campaña tienen que ponerse de acuerdo en un programa que va a ser distinto al que existía anteriormente. Ha sido una semana muy difícil. ¿No? Mucha gestión y campaña. ¿Cómo se las toman? Bien, son todas oportunidades. Claro, hay parte de las distintas reacciones, un reconocimiento entonces del error, dice la candidata presidencial del oficialismo y de la democracia cristiana. Hoy por la tarde también ha tenido distintas reuniones, las tuvo durante la mañana también con distintos dirigentes sociales en Nueva Aurora, en Viña del Mar, por ejemplo, un almuerzo, también una agenda durante la tarde en distintos puntos de la región de Valparaíso, y por supuesto también este error que lo admite en una entrevista con Radio Festival de Viña del Mar. Así que nos vamos a quedar muy atentos a eso, a las consecuencias políticas, pero también a las negociaciones parlamentarias, porque eso se está haciendo en este minuto también en reuniones que se están dando en los partidos y entre los partidos oficialistas. Además, porque se están pidiendo distintos cupos. Por ejemplo, el Frente Amplio pide 40 cupos aproximadamente a nivel nacional, pero solamente para la Cámara de Diputadas y Diputados. Se habla de que el PC está pidiendo 30, así que hay que ver también cómo va a ser de complejas esas negociaciones parlamentarias de cara a las próximas elecciones de noviembre. Bien, Francisca, muchas gracias por esa información. Vamos a ver cómo se ordena esta discusión para los próximos días. Sabemos que el próximo ya fin de semana tienen que estar las listas parlamentarias armadas, así que de esta discusión queda bastante poco.
6:31, a 17 años de la colusión de las farmacias. Finalmente, Farmacias Ahumada fue la que llegó a un acuerdo con el CERNAC para indemnizar a las personas y a los consumidores que resultaron afectados. ¿Cómo se va a hacer? Miguel Ángel Araya, cuéntanos, has reportado el tema después de 17 años. ¿Cómo se compensa? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, se trata de una noticia positiva que sale un poco del común corriente, que tiene que ver con el bolsillo también de algunos de los chilenos, sobre todo los que tienen relación con la compra de medicamentos. ¿Por qué? Porque el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, ha llegado a un acuerdo junto a las asociaciones que representan precisamente los intereses de los consumidores, junto a Farmacias Ahumada, en el marco de un proceso legal, un proceso judicial que se estaba realizando en los tribunales por el caso de colusión que se concretó entre los años 2007 y 2008, entre Farmacias Ahumada, Farmacias Cruz Verde y también Salcobran. ¿Cuál fue el acuerdo conciliatorio al que llegaron todos los intervinientes? Bueno, tendrán que desembolsar una gran cantidad de dinero, una cifra bastante millonaria, que se verá beneficiado entonces a cada una de las personas que se hayan visto perjudicadas, al menos según los cálculos realizados por Farmacias Ahumadas. Van a ser dos grupos los beneficiados con esta decisión que se ha realizado en el marco de, repetimos, de un contexto judicial, porque esto se estaba viendo en los tribunales de justicia, ante la Corte Suprema, ante el Tribunal Defensor de la Libre Competencia, entre otras instancias. Pero lo importante, serán dos grupos los beneficiados. ¿Y cuáles son los detalles? El primer grupo de interés colectivo, como se le ha denominado, será un universo de 17.652 personas quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron afectados por esta colusión. Este grupo de consumidores recibirá un monto total de 575 millones de pesos, lo que implica que cada persona, cada beneficiado, se recibirá 32.620 pesos. Ese será el monto que recibirá cada persona. Cabe señalar que Farmacias Ahumada, cuando estalla esta polémica, había iniciado a través de sus canales de comunicación un registro de compensación voluntaria en el que las personas se podían inscribir, y se espera que las personas que se hayan inscrito en este serán entonces, entre otras, las beneficiadas de estos 32.620 pesos. ¿Cuál es el segundo grupo? Bueno, tiene relación con, se le ha denominado de interés difuso. ¿Por qué? Corresponde a un universo amplio de personas que reciben mensualmente el bono control niño sano, que en junio del 2025 estas personas alcanzaban la cifra de 16.249 beneficiarios. ¿Cuánto dinero obtendrán ellos? Alcanzará 20.884 pesos sería esta compensación que le entregaría Farmacias Ahumada a este grupo de personas. La decisión se ha justificado en que estas personas pertenecen a un grupo que son bastante vulnerables, por tratarse de familias vulnerables con menores de 6 años bajo su cuidado y que demuestren estar al día con el control de salud del infante, esto como una medida incentiva para controlar y ver la salud de los menores de edad. Y por lo tanto, entonces, ese sería el segundo grupo beneficiado con esta compensación que realizaría Farmacias Ahumada. Pasemos a escuchar las declaraciones y la explicación que también entregaron desde el Servicio Nacional de Consumidor respecto al largo proceso que se vivió. Cerca de 17 años tuvieron que pasar desde que ocurrió esta polémica de la colusión hasta hoy, que se empieza a conversar sobre los beneficios y las compensaciones que se le realizará a cada uno de los usuarios y también consumidores. Escuchemos a Andrés Herrera, el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor. Este acuerdo da cuenta de la responsabilidad que asume Farmacias Ahumada tras haber participado en la colusión de las farmacias junto a Salcobran y Cruz Verde en la venta de medicamentos. Hechos que ocurrieron entre diciembre del 2007 y marzo del 2008. Esta empresa pagará una compensación de casi 1.000 millones de pesos. Este avenimiento establece que la compensación beneficiará a un universo de 17.652 personas, quienes, según los registros de Farmacias Ahumada, fueron afectadas por esta colusión. Este es un grupo de consumidores que recibirá un monto total de 575 millones de pesos, lo que implica que cada persona va a obtener 32.620 pesos.
Bueno, lo decíamos, Matilde, este es un acuerdo conciliatorio al que han llegado los intervinientes, pero no fue tan solo el Servicio Nacional del Consumidor, sino que también participaron en esto otros organismos, entre ellos la ODECU y CONADECU, con quienes también hablamos para valorar esto. Le preguntamos si es efectivo que el monto que se haya defraudado entre los años 2007 o 2008 es equitativo a lo que recibirán cada una de estas personas. También les preguntamos sobre por qué Farmacias Cruz Verde y Farmacias Salcobrán no forman parte de este acuerdo conciliatorio. Lo cierto es que Salcobrán y Cruz Verde ya realizaron una compensación a las personas que se vieron afectadas por esta colusión, y Farmacias Ahumada era la única que se estaba oponiendo a esta medida a través de diversos recursos legales, recursos judiciales. Estaban tratando de, podríamos decir, extender el proceso, de dilatarlo. Sin embargo, se ha llegado a este acuerdo conciliatorio entre las partes. Escuchemos a los representantes de CONADECU y ODECU. Hubiéramos esperado que hubiera sido mucho antes y a lo mejor el monto muy superior, pero creo que era importante cerrar estos casos y que al final las empresas o las farmacias tuvieran que compensar a los consumidores como había determinado ya los tribunales en algunos casos. Si estamos conformes o no estamos conformes, creemos que lo importante aquí es haber resuelto el caso, haberlo cerrado y que al final hubo compensación para los consumidores a través de los procedimientos de demandas colectivas. 17 años de espera es mucho tiempo. Las farmacias, 2 farmacias conciliaron hace 5 años. FASA no quiso, por lo tanto seguimos en litigio. La buena noticia es que de todas maneras 980 millones de pesos van a ser repartidos entre las personas que están en el registro de compras de FASA, y 400 millones de pesos irán al programa de control del niño sano. Esto significa que pese al tiempo transcurrido se ha logrado compensar a los consumidores por una colusión. Bueno, Matilde, para que tú sepas y para que las personas que nos están viendo a esta hora puedan saber si son beneficiarios, si les corresponde esta compensación que realizará Farmacias Ahumada, ¿qué tienen que hacer? El 26 de agosto, anote bien esta fecha, el 26 de agosto se habilitará una página web. ¿Cuál es? www.compensacionfarmacia.cl. Ahí usted podrá meterse a través de su celular, a través de computador, para revisar a través de su número de identidad, a través de su cédula de identidad y de su número de documentación, podrá ingresarlo a esta página web y ver si es una de las personas que fue seleccionada entonces para este beneficio, para esta compensación, que asciende cerca de los 30.000 pesos en el primer grupo y a cerca de 20.000 pesos en el segundo. Todo esto, insisto, como un acuerdo que se ha realizado entre las partes por lo que fue esta colusión de las farmacias, de las cadenas farmacéuticas Cruz Verde, Ahumada y Salcobrán. Farmacias Ahumada siendo la última que da una respuesta a los usuarios y también a los consumidores. Veremos, todavía cabe señalar que este fallo judicial no está dictado, no está ejecutoriado, y por lo tanto todavía queda un tiempo para que comience a correr todo el trámite, digamos, en el que la empresa le devuelva este dinero a las personas. Pero lo más importante es que usted, a través de la página web www.compensacionfarmacia.cl, podrá saber si es uno de los beneficiados, Matilde. Bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ahí entonces 26 de agosto es una fecha importante y se la vamos a recordar con anticipación para que pueda hacer todo el trámite y, si está dentro de los beneficiarios, pueda cobrar esos casi 32.000 pesos. Muchas gracias. Y a esta hora de la tarde les contamos que el candidato Franco Parisi, en Agenda Económica, dijo que eventualmente se pudiera pedir un nuevo retiro de fondos previsionales, pero transitorio. Vamos junto a Elizabeth Acosta para conocer todos los detalles de esta definición del candidato presidencial. Muy buenas tardes, Mati. Así es, ayer en Agenda Económica PM, el candidato por el Partido de la Gente, Franco Parisi, mencionó que no descarta un nuevo retiro de los fondos de AFP o incluso un autopréstamo.
frente a lo que ya llevamos 5 años desde el primer retiro y nos cuestionamos entonces si es que hay una base, un piso que lo respalde en el Congreso. Por lo mismo, le consultamos a distintos diputados y senadores qué opinan sobre este eventual retiro frente a lo que representantes de la UDI, RN y el Partido por la Democracia nos comentaron que estarían muy en desacuerdo, porque principalmente ellos opinan que tenemos que hacer crecer Chile, no seguir retirando fondos, también que es un proyecto que no tiene viabilidad y también que le ha hecho mal históricamente a Chile. Escuchemos entonces lo que nos contaron. Mejorar el crecimiento de Chile. Esa es la forma de ayudar a los chilenos, no quitarle la plata de sus fondos para las pensiones. Yo creo que ese es un tema que no tiene piso político en la Cámara de Diputados, que decirlo con toda su fuerza, que no tiene piso el gobierno, no tiene piso obviamente de los parlamentarios de gobierno y de los parlamentarios de oposición. Por lo tanto, es un proyecto que no tiene viabilidad. Hay que decirle la verdad a la gente de frente, ¿ya? Y no colocarlo como consigna de campaña para algunos parlamentarios que quieren ser reelectos. Bueno, y desde otras aristas, por supuesto, también apoyan el proyecto de retiro y sobre todo mencionan los diputados y senadores por la situación económica en la que se encuentra Chile, donde, por ejemplo, hay un gran desempleo del 8,9% o también el mayor apoyo que necesitan las pymes. Escuchemos entonces a los que estaban a favor de esta eventual propuesta de retiro. Estoy completamente de acuerdo y apoyo una iniciativa como esta. No solamente estoy disponible y a favor de un nuevo retiro del 10%, sino que espero además que estén a la altura y ahora sí que acepten un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Bueno, nos encontramos entonces en un escenario en el que hay diversas opiniones sobre este eventual retiro que propone Franco Parisi, pero lo que sí está claro es que los retiros han tenido consecuencias en la economía chilena. Eso es parte de lo que nos argumentaban los parlamentarios para no estar de acuerdo con esta medida, y los que estaban de acuerdo principalmente eran por ayudar a la economía de los chilenos. Escuchemos. Es probable que algunos de esos retiros se haya justificado en un momento muy particular de la economía, pero la suma de todos ellos lo que ocasionó fue una inflación muy alta y eso perjudicó a las personas más pobres. Los retiros le hicieron un grave daño a todos los chilenos y le seguirán haciendo daño a las personas cuando jubilen, cuando sus pensiones sean más bajas por culpa de ellos. Lo que tenemos que hacer hacia adelante es mejorar las condiciones económicas, mejorar las condiciones de empleo. En este sentido, hay que recordar que muchos chilenos y chilenas lo están pasando mal. No logran encontrar trabajo, las ayudas del Estado no les llegan. Y en este sentido se demostró en su oportunidad que los 10% fueron una ayuda importante para muchos chilenas y chilenas. No podemos desconocer el momento económico que está viviendo nuestro país, donde muchos compatriotas aún se encuentran sin posibilidad de encontrar un trabajo o poder prestar sus emprendimientos. Porque hoy hay un alto nivel de endeudamiento en las chilenas y chilenos. Y es un hecho que cada vez que se han aprobado retiros de fondos, lo que ha ocurrido es que las familias han utilizado estos recursos para pagar sus deudas más apremiantes. Bueno, Mati, hasta el momento no se encuentra ningún proyecto en tramitación en el Congreso sobre un nuevo retiro, pero claro, las propuestas de los candidatos reabren el debate ya a 5 años de que se hizo el primer retiro de fondos de las AFP. Lo principal entonces es que los diputados y senadores, los parlamentarios en general, son quienes pueden abrir o dar un piso para este tipo de retiros. Si ellos no le dan el apoyo, ya esto no sería viable. Así que vamos a estar atentos de aquí al 16 de noviembre, probablemente sigamos discutiendo de estos temas. Bien, muchas gracias. Tenéis ahí con toda esa información. 1 minuto para las 7 de la tarde, la Defensoría Penal Pública abrió un sumario en contra del abogado defensor de Manuel Monsalve por reclamos presentados por la parte querellante en este caso. Esto luego que la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, presentara un reclamo formal contra Víctor Providel, asegurando que el jurista realizó gestiones para difundir videos íntimos de la mujer a medios de comunicación.
Específicamente se acusó al defensor de comunicarse con una persona que está imputada por amenazas contra la mujer de 33 años y de facilitarle contactos de periodistas de televisión. Santibáñez no descartó iniciar acciones penales en contra del abogado, quien se mantendrá en sus funciones como defensor de Manuel Monsalve mientras se desarrolla la investigación administrativa. Hemos instruido el inicio de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y para determinar si existen faltas a la probidad y ética profesional, que son valores fundamentales en el actuar de todo defensor penal público. Se determinará en el margen de este sumario administrativo si han existido estas faltas, siempre entendiendo en el margen de un debido proceso y la presunción de inocencia. Y es importante, como ustedes saben, de que este sumario administrativo se enmarca dentro de lo que es un procedimiento reservado, de carácter reservado, y por lo tanto mayores detalles asociados a la investigación no podemos entregar. Ahora, defensora, el defensor Providel se va a mantener defendiendo al señor Monsalve durante este sumario administrativo. Hasta el momento la causa mantiene el equipo de defensa que ha tenido hasta la fecha, todo esto sin perjuicio de lo que pueda arrojar la investigación administrativa. El 90% de los trabajadores de nuestro país considera que es muchísimo más difícil independizarse hoy que años atrás. Esto según una encuesta de Laborum, de la que nos va a contar y a dar más detalles María Luisa Carrión. Hola Marilu. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay una cifra que la verdad es que nos sorprende en la realidad porque sabemos que la situación económica de nuestro país, sobre todo de los más jóvenes que están recién saliendo de la universidad, está bastante complejo, pero sí viene a dar a conocer y a darle cifras a una realidad que se está viviendo día a día. Un estudio de la empresa Laborum detectó que el 90%, 9 de cada 10 personas cree que independizarse hoy, salir de la casa familiar, donde están los padres, de esa comodidad, es más difícil que hace 10 años. Acá hay varios factores que entran en juego, lo hemos conversado también con especialistas durante esta jornada, el elevado precio del arriendo, la dificultad para acceder a una vivienda, comprar a través de un crédito hipotecario muy difícil, y aún así si se logra todo eso, también el costo de la vida ha subido. Hace poco ya informábamos también del alza de las cuentas de la luz, solo por mencionar uno de los gastos permanentes que tiene que tener una persona que se va a vivir de manera independiente. Entonces este estudio viene a confirmar esta realidad, esta compleja realidad que tienen las nuevas generaciones o incluso los más mayores, porque también refleja que un alto porcentaje de las personas, debido a diversos factores, ha tenido que volver a la casa familiar, a la casa donde están los papás. Así, por ejemplo, entre las principales razones que arrojó este estudio para quienes tuvieron que volver en este último que yo les comentaba a la casa de sus papás, un 17% señala porque lamentablemente perdió su empleo. De hecho, la precariedad laboral o no tener un trabajo estable es una de las principales condicionantes para la dificultad de independizarse en nuestro país. Otro, también 17%, porque su sueldo no es suficiente para mantenerse por su cuenta y pagar todos los gastos asociados a una vivienda, ya sea propia a través de un hipotecario o a través del arriendo. El 16% también regresa a su casa familiar por la separación que pudo haber tenido con una pareja, y un 8% porque los costos de la vida aumentaron y ya no pudieron hacerle frente y tuvieron que volver sí o sí, sin ninguna otra alternativa, al hogar familiar. Diversas razones entonces que se dan cuenta en este estudio de Laborum. Escuchemos en primera instancia qué es lo que decían de la empresa a propósito de estas cifras que enseñaban y que daban a conocer a los medios de comunicación. Por primera vez realizamos el estudio Trabajo e Independencia, y los resultados son claros. Hoy, independizarse es mucho más difícil que hace una década. Más personas viven con sus familias, muchas han tenido que volver tras intentarlo, y la principal barrera sigue siendo la falta de empleo estable. Lanzamos la campaña Independízate para poder visibilizar esta realidad y acercar a los mejores talentos a ese trabajo, lo cual les permita poder dar el paso. Ya les decía que 9 de cada 10 personas cree que hoy es más difícil independizarse que hace 10 años. Esta es la sumatoria de, por ejemplo, el 71% de las personas que trabaja cree que es más difícil, el 19% afirma que es un poco más difícil que hace 10 años, y la suma de estos dos porcentajes entonces nos da el 90% que asegura que es más difícil que hace una década. Solo el 4% considera que es más fácil que hace una década, una cifra bastante baja, por debajo de los 2 dígitos, y que también nos ubica en Latinoamérica como uno de los
de la región que tiene mayor porcentaje de personas que aún viven en su casa familiar. Le sigue en Ecuador con un 58%, acá en nuestro país es un 62% de los trabajadores que todavía vive con su familia en la casa familiar y que no tiene un hogar independiente. Ese es el primer lugar en Latinoamérica, nuestro país con un 62%, le sigue Ecuador con un 58%, Argentina con un 57%, Perú con un 56% y más abajo Panamá también por sobre el 50% de quienes completaron esta encuesta de Laborum y que dan reflejo de una realidad que también se hacía palpable ya hace varios años. Conversábamos con algunos expertos de distintas áreas sobre cómo esto y qué factores pueden influir acá en materia económica. Sabemos que hay varios factores allí que hacen que no sea posible solventar mes a mes todos los gastos que conlleva una vivienda y también factores sociales o psicológicos que pueden causar este hecho de no poder independizarse. Escuchemos. Las personas que están en un rango de edad por bajo los 35 o 40 años, que en definitiva ese recurso, esa restricción de presupuesto no les permite, por ejemplo, acceder ya sea a una propiedad de ellos propia o también de la alternativa que es arrendar. Por lo tanto, muchas de estas personas finalmente quedan en la casa de sus padres esperando, ¿no es cierto?, que o disminuyan los costos asociados a la vivienda o simplemente, ¿no es cierto?, sus ingresos se van incrementados. No se va a evaluar un crédito si es que no tienen a lo menos 12 meses de permanencia en el espacio, en el lugar de trabajo. Por lo tanto, esa condición es relevante. Lo mismo pasa en el caso de los arriendos. Hoy día arrendar una propiedad a veces es tan difícil como comprar. No lo llamaría un retraso cultural, pero sí me parece preocupante que esta generación o las nuevas generaciones que han crecido con un mayor acceso a la educación superior se hayan formado una serie de expectativas vitales que o cumplen de forma muy precaria o derechamente no pueden cumplir. La expansión inorgánica en el acceso a la educación superior, con un mercado laboral incapaz de absorber a todos estos nuevos profesionales, quienes se ven en la obligación de trabajar en cosas que no estudiaron o derechamente no trabajar. Y en segundo lugar, destacaría el encarecimiento del costo de la vida. Conversábamos también con algunas personas durante esta jornada, sobre todo jóvenes, algunos que recién estaban entrando al mundo laboral, otros que llevaban un par de años, algunos que todavía estaban estudiando y veían cómo, o se agobiaban cuando les hacíamos la pregunta sobre qué hacían o qué pensaban hacer cuando salieran de la universidad. Algunos nos decían que tenían la suerte todavía de poder vivir un par de años con sus papás, otros ponían como edad límite los 28 años, en el mejor de los casos nos decían si es que conseguían un trabajo estable. Algunos, por ejemplo, también nos mencionaban que vivían con hermanos y así los gastos se distribuyen, no es tan pesada esa carga cuando se hace con algún acompañante, en este caso un familiar, en otros casos también está muy de moda o la necesidad ha hecho que se haya impuesto la tendencia a vivir con algún amigo, alguna amiga, los roomies, y allí entonces se reparte los gastos comunes, las cuentas, para poder hacer más llevadero esta situación. Entonces, tenemos que el 90% señala que es más difícil independizarse hoy, que nuestro país es el que encabeza este listado por sobre otros países de Latinoamérica, donde también se realizó este estudio, y además señalan que es difícil por distintos factores y uno de los más preponderantes no solo es el alza del costo de la vida, sino que también no tener un trabajo estable, trabajar freelance o tener, como se dice coloquialmente en nuestro país, pololitos, trabajos esporádicos. Eso ha hecho también que sea mucho más difícil independizarse, formar un hogar y tener que vivir en definitiva con los papás por más tiempo del que esas personas quisieran. Escuchemos los testimonios que pudimos recoger para ustedes de diversas realidades, algunas personas que ya se han logrado independizar o viven con amigos o algunos que ya están pensando en qué hacer cuando terminen de estudiar. Escuchemos. Bueno, al menos yo personalmente he vivido la situación bastante llevadera, por decirlo así, porque al menos mis papás tienen buena situación económica y con mi hermana estoy viviendo yo en un departamento y ahí estamos estudiando. De hecho, por ejemplo, a mí personalmente me hubiera gustado estudiar en Viña, pero para hacerle menos gastos económicos a mis padres me tuve que venir a estudiar a Santiago. ¿Ya no está el sueño de la casa propia o es más difícil? O sea, está el sueño, pero es más difícil. Es un proceso largo, tedioso. Optar como un subsidio de la vivienda porque se demora mucho y optar a un crédito hipotecario si no ganáis como sobre el promedio es difícil.
Sí, definitivamente ha sido uno de los mayores problemas cosas que uno piensa. Suponiendo que uno sale de la Facultad de Arquitectura a los 24, 25, tal vez 23, ya a los 28, por ahí, uno ya pensaría plausible eso. Si siendo positivo, ojalá sea a los 28. Compleja realidad entonces que invita a la reflexión, son varios factores aquí los que entran en juego, el costo de la vida por un lado, también el escenario laboral que hay en nuestro país y la dificultad para tener un trabajo estable y además con ese trabajo estable poder participar del sistema financiero a través de un hipotecario, también poder participar a través de un arriendo. Sabemos que hay arrendatarios que pueden pedir hasta 2 o 3 veces el monto inicial y eso encarece también la opción para que los jóvenes puedan irse a arrendar. Son varios entonces los factores que entran en juego para que el 90% de los trabajadores consideren que hoy es más difícil independizarse que hace una década. Por cierto, muchísimas gracias Marilu, muy buenas tardes. Y es hora de conocer las noticias del mundo en Conexión Global. Ya está con nosotros Alicia Contreras y vamos a comenzar, bienvenida Alicia, con lo que está sucediendo en Israel porque Benjamín Netanyahu sigue con la idea de ocupar Gaza pero no anexionarla a Israel desde el punto de vista político o administrativo. ¿Qué es lo que se está planteando cuando todavía todas las dudas siguen sobre la mesa? Así es, Mati, se adelantó Benjamín Netanyahu al gabinete de seguridad y dio una entrevista a Fox News donde finalmente confirmó que la intención que tiene Israel entonces es ocupar militarmente toda la franja de Gaza para, por una parte, eliminar a Hamas, según dice Benjamín Netanyahu, y también supuestamente para liberar a la población de Gaza y después entregar este territorio a las fuerzas árabes para que se establezca un gobierno civil en la franja de Gaza, pero que no involucre a Hamas. Según lo que ha trascendido, se trataría de un plan de 5 meses, donde entonces el ejército finalmente ocuparía toda la franja de Gaza y a la población se le comenzaría a desplazar hacia el sur de la franja de Gaza. Asimismo, Israel seguiría a cargo de la entrega de ayuda humanitaria a través de esta fundación humanitaria de Gaza que ha generado bastantes críticas y condenas por parte de los organismos internacionales. Aumentarían sus puntos de distribución. Actualmente solo hay 4 puntos de distribución de ayuda humanitaria y las aumentarían a 16. Escuchemos lo que dijo Benjamín Netanyahu en esta entrevista ante la pregunta de si Israel va a ocupar o no entonces la franja de Gaza. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to. Es nuestra intención, para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamas de allí, permitir que la población de Gaza se libere y entregarla a un gobierno civil que no sea Hamas ni nadie que promueva la destrucción de Israel. Eso es lo que queremos hacer. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamas. Este es un plan que de todas maneras genera división dentro de Israel. De hecho, hoy nuevamente los familiares de los rehenes salieron a las calles a protestar entonces por la liberación de estos rehenes israelíes que siguen dentro de Gaza en manos de Hamas. Se cree que 20 por lo menos siguen vivos. Y acá entonces tanto los familiares incluso la cúpula del ejército se opone a este plan, principalmente porque pone en riesgo entonces la vida de estos rehenes al ocupar entonces toda la franja de Gaza. Asimismo, el martes pasado el jefe del ejército dijo en una reunión con Netanyahu que también es peligroso que el ejército de Israel quede atrapado dentro de la franja de Gaza y asimismo entonces también señaló que esto pone en riesgo la vida de estos rehenes. Según lo que ha dicho hasta ahora Israel, actualmente controlan el 75% de la franja de Gaza, pero no han ocupado los territorios donde se cree que están estos rehenes vivos. También queda una veintena de rehenes, pero que se cree que están muertos. Siguieron las manifestaciones hoy entonces de los familiares, de hecho se enfrentaron a las fuerzas policiales al ocurrir entonces puntos de conflicto en esta manifestación, mientras en Gaza sigue la grave situación humanitaria. De hecho, tenemos un informe de CNN respecto de los desafíos que enfrentan las mujeres y niñas, por ejemplo, para acceder a elementos de higiene personal. Veamos el informe.
حرج بتلاقيها من ابوها من اخوتها. بقينا قبل الحرب يعني واحد تجيب دوره وتخلص الدوره والواحد مش كل البيت مش داري فيه، الحين فضيحه. Ghadir Nasser is one of thousands of mothers in Gaza struggling to help their daughters maintain personal hygiene. Too embarrassed to face the camera, Nasser has been doing everything she can to help her teenage daughter manage her period. يعني اوقات بشتري لها، اوقات ما بشتري لها، بلاقي شرايط اشي بغسلهم وبعقمهم وبحاول بقولها حطي منهم. Over 700,000 women and girls in Gaza are experiencing their period in these kinds of challenging conditions, often without clean water or soap, according to the United Nations. After months of severe restrictions from Israel, supplies of sanitary pads and tampons are now running extremely low. يعني أنا قصة إحراج في إحراج، قصة الأواعي الداخلية كتير أنا متأذية منها، هذه القصة كتير متعبيتني. وإن حدا شافها مثلا البنت بترجع تتأزم بين عالم متكدس حوالينا، المدرسة مليانة والمخيم والخيم. United Nations health experts have warned these short-term sanitary solutions may end up causing long-term health problems for women and girls. الفوط كثير يعني ثمنها باهظ عندي ومش قادرة أوفرها. يعني البنت مش حرام تنحرم من هذه الحقوق، حرام تنحرم إحنا من هذه أبسط حقوقنا. هذه في نحن كبشرية أبسط حقوقنا إن إحنا نتمتع فيها. في حياتنا ما كانت الشيء انقلبت، والله انحرمت نصباها وانحرمت الحياة اللي عايشاها. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Rusia, porque ayer les decíamos que Donald Trump adelantó que planea reunirse con el presidente ruso y el presidente ucraniano la próxima semana. De manera inusual, el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que se podría reunir entonces con Donald Trump la próxima semana, incluso dijo que esta reunión podría ser en los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, descartó la opción de reunirse antes solo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Escuchemos lo que dijo hoy Vladimir Putin. Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento como este. Aquí está uno de nuestros amigos, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que lo decidiremos más adelante, pero este podría ser uno de los lugares adecuados. He dicho repetidamente que en general no tengo nada en contra de una cumbre con Zelensky. Es posible, pero antes deben crearse ciertas condiciones y lamentablemente estamos lejos de crearlas. Parece que entonces se podría realizar esta reunión entre Trump y Vladimir Putin. También hoy se le preguntó al presidente de los Estados Unidos respecto de esta cita y él confirmó que no es necesario entonces que Putin y Zelensky se reúnan antes para después reunirse con él, que pueden reunirse entonces directamente con el mandatario estadounidense para encontrar entonces una solución a esta guerra que ya lleva más de 3 años. Vamos a cambiar de tema y nos vamos directamente entonces a Estados Unidos, porque hoy comenzaron finalmente los aranceles recíprocos de Donald Trump. Ya entraron en vigencia aranceles para todo el mundo, incluido Chile, con un 10% para nuestro país y también para otras naciones, siendo Brasil la más alta con un 50% de aranceles. A pesar de que entraron en vigor entonces este nuevo plan comercial de Donald Trump, los mercados no resintieron estas tarifas. De hecho, no reaccionaron de manera negativa y fue un día al parecer bastante normal. Al parecer los mercados ya se están acostumbrando entonces a esta incertidumbre por parte de Donald Trump. Pero ¿cómo quedaron los aranceles? Pasemos a revisar una gráfica entonces con las tarifas más altas que fueron implementadas entonces por Donald Trump. Ya lo decíamos, en primer lugar Brasil con un 50%, si bien estas tarifas se anunciaron en abril pasado, en el llamado día de la independencia estadounidense, ahí se le anunció un arancel de un 10% a Brasil. Sin embargo, se aumentó entonces a un 50%, ya lo decíamos, por el juicio que se está realizando en Brasil en contra de Jair Bolsonaro. También Siria entonces quedó con un 41%, lo mismo que en abril pasado. Lagos 40%, logró un acuerdo y bajó de 48 a 40%. Myanmar también bajó 4 puntos. Sin embargo, otro caso especial es el de Suiza, que aumentó, al igual que Brasil, los aranceles entonces que había anunciado Donald Trump en abril
abril pasado no lograron entonces un acuerdo con el mandatario. Y después le sigue Irak y Serbia entonces con los aranceles más altos implementados por Donald Trump. Ya lo decíamos, la Unión Europea y varias naciones asiáticas quedaron con un 15% y también hay otro tipo entonces de aranceles especiales. Por ejemplo, India está a la espera porque ayer ya Donald Trump los amenazó con un arancel del 50% por recibir petróleo de Rusia. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a El Salvador. Ayer tuvimos un programa especial respecto de este tema con esta reforma constitucional que va a permitir la reelección indefinida del presidente en Brasil y le deja la puerta abierta entonces a Nayib Bukele para que se perpetúe en el poder. La Iglesia Católica se ha transformado en uno de los opositores más importantes a Nayib Bukele y criticaron estas reformas. Escuchemos lo que dijo el arzobispo de El Salvador. El Salvador es una dictadura donde no hay división de poderes, donde no hay debido proceso, donde hay un régimen policial y militar implantado desde hace 3 años, donde no hay ni siquiera cargos reales en el gobierno, sino más bien una familia, la familia del presidente Nayib Bukele junto con sus hermanos, quienes controlan plenamente el país y que lo han obtenido ese control absoluto en una mezcla de elecciones legítimas, de elecciones populares, violaciones a la Constitución para hacer elecciones ilegítimas y imposiciones ilegales para sustituir a cargos como los magistrados de la Sala de lo Constitucional o el fiscal general que les eran incómodos. En El Salvador no se puede hacer libremente prensa por la persecución y porque además casi toda la información es secreta. Que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución recientemente aprobadas por ese pleno legislativo de manera inconsulta. Pues para la legitimidad de una reforma constitucional, el pueblo debe ser consultado. Bueno, ahí también escuchábamos al periodista, el jefe de redacción del medio salvadoreño El Faro, Oscar Martínez, quien también habla de que en El Salvador tampoco hay libertad de prensa. Ahora es especial el caso del presidente Nayib Bukele porque tiene una muy alta aprobación dentro de El Salvador por terminar entonces con las pandillas y las maras en el país. Sin embargo, también se asegura a qué costo entonces está realizando estas acciones dentro de El Salvador. Se habla de periodistas encarcelados, prisioneros políticos, también denunciaba este periodista salvadoreño, y asimismo entonces personas que fueron detenidas sin un debido proceso. De hecho, hay personas que murieron en la cárcel sin obtener un juicio justo. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir en Latinoamérica y nos vamos ahora a Colombia porque se realizaron hoy manifestaciones a favor de Álvaro Uribe después de que fuera sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos y fraude procesal. Salieron entonces a las calles a apoyar al exmandatario y también a criticar al actual presidente Gustavo Petro. Tenemos un informe desde Bogotá, veamos. Miles de colombianos, sobre todo sostenidores del expresidente Álvaro Uribe, tomaron las calles hoy, jueves 7 de agosto, para conmemorar la batalla de Boyacá, pero sobre todo para protestar en contra de una sentencia a más de 12 años de cárcel domiciliaria en contra del expresidente de derecha por soborno a testigos, un caso que dura desde hace más de 10 años. Aquí en la ciudad de Bogotá, centenas de personas alrededor de nosotros salieron a pesar de la lluvia. Una de ellas, la señora Clara. A ella le voy a preguntar por qué fue tan importante tomar la calle el día de hoy. Mira, hoy celebramos a nivel nacional un día histórico, es el 7 de agosto, la batalla del Pantano de Boyacá. Pero al mismo tiempo es un día muy oportuno porque es el Día del Ejército y es un día muy oportuno para salir a las calles a que el mundo entero sepa la injusticia que se está cometiendo con un hombre que nos dio tanto, sobre todo seguridad,
un hombre que su amor más grande es Colombia y que hoy en día lo quieren acabar porque es la salvación para un país como Colombia. ¿Usted no tiene la confianza que el sistema judicial colombiano pueda tomar una decisión imparcial, por ejemplo? No, ahora mismo no creo en la justicia colombiana porque todos los entes a nivel de justicia, todos están con este gobierno que, bueno, no es mentira, todo el mundo lo sabe, es un gobierno que definitivamente nos ha enterrado en la vergüenza. Muchas gracias, señora Clara. Bueno, obviamente, el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe dura, decíamos, desde hace más de 10 años, en particular desde antes que el presidente Gustavo Petro llegara a la presidencia, pero obviamente es un signo de las tensiones que han sido escalando debido a esta sentencia. Por su parte, el día miércoles, el exmandatario nacional, Álvaro Uribe, ha protestado la sentencia, ha informado a sus sostenidores que ya se encuentra en condición, él dijo, de preso, sirviendo esta sentencia de cárcel, de arresto, de detención domiciliaria y comprometiéndose a pelear para que en 2026 la derecha vuelva al poder aquí en Colombia. Para CNN, Stefano Pozzebón, Bogotá. Y nos vamos rápidamente a Francia, donde se registró el mayor incendio forestal desde 1949. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo vemos en el informe de Michel Recasens. El martes al mediodía comenzó un devastador incendio en la localidad rural de Riaute, en la región francesa de Aude. El fuego se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos, alcanzando un ritmo de 1000 hectáreas quemadas por hora. Llevamos 2 días sin dormir, seguimos luchando. Ahora simplemente apagamos un incendio aquí porque vuelve a empezar, se apaga y vuelve a encenderse. Es la primera vez que veo eso, tan rápido. Se trata del incendio que más superficies ha arrasado en Francia en lo que va del siglo XXI y el más destructivo desde 1949. Hasta el momento, el balance indica que el incendio ha arrasado con más de 17.000 hectáreas, una extensión que ya supera el tamaño total de la ciudad de París. Es un hecho sin precedentes en cuanto a superficie. Probablemente sea el incendio más grande desde 1949, con la mayor cantidad de hectáreas quemadas, más de 15.000. Equivale a lo que se quemó en 2019, 2020 y 2021, y es el doble de lo que se quemó en 2023. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una mujer de 65 años, quien se negó a evacuar su vivienda. Además, se reportan una veintena de heridos entre vecinos y bomberos. Asimismo, al menos 25 viviendas han sido destruidas en su totalidad. A pesar del despliegue de más de 2.150 bomberos, 600 vehículos y 18 medios aéreos, las llamas han causado una cantidad de daños sin precedentes. El incendio ha reavivado el debate sobre el impacto del cambio climático, ya que la prolongada sequía y la ausencia de lluvias en la región dejaron que la vegetación estuviera extremadamente seca, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. El evento de hoy está relacionado con el calentamiento global y la sequía. Necesitamos reflexionar sobre esto con los funcionarios electos locales y los líderes profesionales, con los parlamentarios y el gobierno. Debemos pensar en lo que podría deparar el futuro. Los bomberos informan que la situación ha podido ser parcialmente controlada gracias a condiciones meteorológicas más favorables. Teníamos un viento unidireccional, un viento cálido y seco que proviene de tierra. Sin embargo, hoy tendremos un cambio en el viento, lo que significa que se convertirá en viento marino. Por lo tanto, hay efectos positivos y negativos. El positivo es que este viento es más húmedo, por lo que la velocidad de propagación del incendio debería disminuir. Hasta el momento no se ha determinado la causa precisa del incendio y las autoridades anunciaron investigaciones sobre su intencionalidad. Y según las autoridades, el incendio ya está bajo control y hasta ahora solo dejó una víctima fatal, pero 13.000 hectáreas destruidas, Mati. Bueno, tremendo. Sí. Y son las temperaturas altísimas de este verano, que ha sido ya el último, el verano más caluroso que se tenga registro. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta mañana y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una muy buena tarde.